Esta pregunta es muy importante porque en los últimos 2 domingos hemos venido hablando de adorar. En el primer domingo del año hablamos de cómo los sabios de Oriente vinieron a adorar a Jesús. Vimos cómo el texto que nos hablaba Lucas era muy interesante. Jesús viene, se encarna, nace y son precisamente extraños, no judíos, gente de Oriente, quienes vienen a adorar al Mesías. En el domingo anterior hablamos de cómo Jesús es presentado en el templo. José y María tenían que purificarse, entonces van al templo también para circuncidar a Jesús, y entonces un hombre llamado Simeón y una mujer llamada Ana reconocen quién es Jesús y le adoran. También vimos cómo el Evangelio de Lucas nos invitaba a esta pequeña reflexión. Jesús no solo es la meta, Jesús es el camino. Necesitamos pasar tiempo con Jesús si queremos llegar a estar con Jesús. Si no sabes de lo que estoy hablando, todas las predicaciones están en YouTube y las puedes ver, ¿vale? Entonces, hemos venido hablando de adorar. Y hay algo que las personas que llevamos muchos años en la iglesia hemos escuchado muchas veces. Tenemos que adorar a Jesús. Es importante que entremos en conexión con el Padre y sobre todo, y la frase que más me gusta, tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Tenemos que adorar en espíritu y en verdad? Muy bien. Amén. ¿Qué significa eso? Vale, voy a hacer otra pregunta. ¿Quién tiene claro? ¿Quién cree que sabe de verdad lo que significa adorar en espíritu y en verdad? Puede levantar la mano. Yo levanto la mano porque yo he preparado la predicación, ¿vale? Menos mal, que si no. Algo tenía que haber estudiado. En la iglesia tenemos mucho este problema. Decimos frases que son ciertas, que son bíblicas, pero que no significan nada si no entendemos de lo que estamos hablando. Entonces me encanta muchas veces, sobre todo si vas mucho a iglesias, a conferencias, a orar en espíritu y en verdad. Y todo el mundo, pero todo el mundo se va a su casa como, ok, estoy adorando en espíritu y en verdad. Entonces, por esta razón, creo que es importante que hoy hablemos de qué significa adorar en espíritu y en verdad, porque de verdad es importante. Creo que en Juan 4, que ahora lo vamos a ir leyendo, Jesús da una clave muy importante de cómo tenemos que adorarle, de cómo tenemos que entrar en conexión con Él. Y sin duda es una invitación que Jesús nos hace a nosotros hoy. Entonces, si queremos ser coherentes y adorar a Jesús, si queremos ser coherentes y adorar en espíritu y en verdad, primero tenemos que entender qué significa eso. Entonces, para ello, antes de leer los versículos que vamos a leer hoy, te quiero poner en el contexto, ¿vale? Si quieres acompañarme, si quieres, no lo vamos a leer, pero te voy a hacer un pequeño resumen de Juan 4 y luego vamos a leer un par de versículos de Juan 4. Entonces, en lo que lo buscas, te voy a explicar una cosa. Cuando nosotros cogemos la Biblia y llegamos a Juan 4, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el autor, creemos que es Juan, pero no es 100% seguro, ¿vale? Tiene un contexto y el autor quiere tratar de decirte algo, pero también el autor te está narrando una historia. Entonces, la historia tiene un contexto. Cuando llegamos aquí a Juan 4, primero tenemos que preguntarnos, ¿qué trata de decirnos el autor de Juan? ¿Qué trata de decirnos Juan? ¿Cuál es el propósito que tiene Juan al contarnos esta historia? Bien, sabemos que hay 4 evangelios y el evangelio de Juan trata de mostrarnos la divinidad de Jesús. Quiere hacerte ver la realidad de la persona de Jesús. Cada evangelio tiene un pequeño énfasis y el énfasis que hace Juan es que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y Juan también intenta hacernos ver que no importa que Jesús murió hace 2000 años, Jesús sigue siendo tan real como lo fue cuando estaba pisando en la tierra. Jesús sigue estando presente. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Juan. Pero estamos en el capítulo 4. En el capítulo 1, Juan nos habla de que
que Jesús es el verbo, el logos, una palabra muy importante en griego. Básicamente Juan está explicando desde el capítulo 1 que Jesús es Dios. Entonces, capítulo 1 de Juan comienza contándonos que Jesús es Dios. Capítulo 2 de Juan, ya empieza Juan a contarte como una especie de historia. Y dice que Jesús convierte el agua en vino en una boda. Algo como súper guay. Pero luego Jesús critica la corrupción del templo. Va al templo de Jerusalén y le dice a las personas que están vendiendo que lo que están haciendo es básicamente mancillar el templo. Entonces hay un contraste. Es como Jesús hace algo muy bueno, un milagro, pero luego Jesús hace algo, no que sea malo, pero es cuestionable para la época. Ir al templo y decir que lo que están haciendo está mal es cuestionable. ¿Tenía Jesús razón? Sí. Pero algo nos está intentando decir el autor. En el capítulo 3 pasa algo similar. Jesús charla con Nicodemo, con el maestro, con un fariseo, con una persona que conocía la ley perfectamente. Y luego Jesús, en el capítulo 3, dice que va a bautizar a la gente, que no los bautiza él, los bautizan sus discípulos. Pero de nuevo, ese es un acto cuestionable, sobre todo para los israelitas. Entonces, de nuevo, capítulo 2, algo positivo, algo negativo. Capítulo 3, algo positivo, algo negativo. Y llegamos al capítulo 4. Y aquí Jesús comienza de nuevo con sus actos cuestionables para la época, ¿vale? Y aquí este es el contexto del libro. Ahora vamos a ver el contexto de Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús en el capítulo 4? Sabemos que Jesús, judío, con sus discípulos judíos, va a Samaria. Ojo, esto es importante. Nada es casualidad en la Biblia. Jesús, o más bien ningún judío, pasaba por Samaria. No era lo común. De hecho, si tenías que ir del punto A al punto B y Samaria estaba en medio, tú rodeabas Samaria. ¿Por qué? Porque un judío no quería ir a Samaria. Los samaritanos eran personas excluidas para los judíos. Un judío no se quería juntar con samaritanos. Te preguntarás por qué. Si no lo sabes, los samaritanos eran personas que venían del pueblo de Israel. Sin embargo, en el momento en el que Israel, 400 años antes de que Jesús naciera, son llevados al cautiverio, se van a Babilonia, el grupo de judíos que se quedó en Israel, el grupo de israelitas que se quedó en Israel, se empiezan a mezclar con los pueblos de alrededor, algo que era muy feo para la época. Judíos solamente estaba con judíos. Pues esos judíos, o israelitas, perdón, se mezclaron con otras tribus de por allí y entonces surgen los samaritanos. Entonces, para el judío, el judío puro, ver a un samaritano era como ver a un hermano traidor, una persona que no era pura, una persona que dejó de pertenecer a la familia sagrada de Abraham y ahora se ha mezclado entre otros pueblos paganos. Entonces, por esta razón, los samaritanos no eran guays, no eran populares, eran muy racistas, la verdad, con los samaritanos, y evidentemente Samaria era un sitio indigno, por decirlo así. El capítulo 4 también nos cuenta que Jesús va a un sitio y que Jesús decide pasar por Samaria. Jesús intencionalmente está yendo y está llevando a sus discípulos a un sitio incómodo, a un sitio al que un judío de normal no iría. Pero también el autor de Juan nos dice algo, que Jesús se encuentra cansado. De nuevo, el autor Juan nos cuenta en el capítulo 1 que Jesús es el Logos, es Dios. Pero aquí de repente te dice, Jesús es 100% hombre, estaba cansado. Y como estaba cansado, estaba pasando por Samaria y va a un pozo y se sienta, porque estaba cansado, era humano. Sus discípulos fueron a por comida y entonces Jesús tiene una charla con una mujer. De nuevo, a lo mejor para nosotros hoy no es nada raro. Cualquiera puede tener una charla con otra persona de diferente sexo, pero en aquella época no era lo normal. Primero, los judíos hombres no hablaban con judías mujeres que no fueran sus esposas. No era lo normal. Tú no llegabas con una desconocida y hablabas con ella. Eso era muy mal visto. Pero para el colmo, esta mujer era samaritana. Un judío no iba a hablar con un samaritano. ¿Por qué? Porque era una persona indigna. Entonces Jesús está rompiendo aquí dos paradigmas. Está rompiendo como un paradigma de género y otro de raza. Jesús, un radical. Pero
dato importante. ¿Dónde tiene el encuentro Jesús? En un pozo. De nuevo podríamos pensar, porque era lo que tocaba, pero no. El pozo, para la Biblia, el pozo es muy importante. De hecho, Juan, en el Evangelio de Juan, Juan tiene una obsesión con el agua. Te animo a que leas el Evangelio de Juan y te fijes cuántas referencias hay al agua. Al agua, sí, en general. El agua es un tema importante en el Evangelio de Juan. Pero esto comienza desde Génesis. Todos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tienen encuentros con sus esposas en un pozo, con agua. Es importante. El pozo es muy importante. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo siempre hay encuentros especiales en los pozos. El pozo y el agua tienen un simbolismo muy particular. Y es precisamente Jesús intencionalmente que Jesús tiene un encuentro con esta mujer samaritana, de nuevo, con una persona samaritana en un pozo. Y Jesús tiene una charla intencional con esta mujer. Comienzan un pequeño debate. Jesús le dice que le dé agua. La mujer samaritana, es literalmente, me costaría mucho pensar cómo se sintió una mujer samaritana. Un hombre judío me está hablando y me pide agua. Entonces le responde y de repente este hombre le dice que él tiene un agua que es mejor. Un agua que si bebe jamás va a volver a tener sed. Y esta mujer le responde como, ¿qué dices? O sea, está fumado. La mujer estaba teniendo una charla de algo físico, pero Jesús, que intencionalmente fue a buscar a esta mujer, fue a tener una charla espiritual. Entonces le habla del agua y después de ese pequeño debate llegamos a lo que vamos a leer hoy. Entonces te pido que me acompañes al versículo 19 del capítulo 4. Juan, versículo 19. Y dice así: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, porque, paréntesis, en este momento Jesús ya le ha dicho, le ha hablado de su marido, la mujer le ha dicho no tengo marido, y Jesús le dice, bien has dicho, has tenido 5 maridos y el hombre con el que estás ahora no es tu marido. Entonces esta mujer se da cuenta, Jesús sabe cosas, Jesús es profeta, ¿no? Entonces, Señor, le dijo a la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame. La mujer está encarando a Jesús, respóndeme, tú que eres profeta. ¿Por qué los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Todos los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Aquí Jesús está partiendo todos los paradigmas. En el capítulo 3, Jesús está hablando con un maestro de la ley, con Nicodemo. Y Jesús básicamente, te animo a que leas Juan, pero está vacilando a Nicodemo. Nicodemo no entiende y de repente a una mujer samaritana, Jesús se revela, yo soy el Mesías. Pero para entender este pasaje, para entender esto que acabamos de leer, tenemos que diseccionarlo poco a poco. Entonces,
Jesús está hablando de adoración. La mujer también, la mujer le pregunta, ¿por qué los judíos dicen que debemos adorar allí? Los samaritanos decimos que debemos adorar aquí. ¿Qué es lo que tú piensas? Y Jesús le dice, no se trata del lugar, se trata de cómo se adora. Pero, ¿qué es adorar? ¿De qué están hablando? Bien, para ir respondiendo a las preguntas, cuando hablamos de adorar, o cuando se estaba hablando de adorar en aquel momento, se hablaba de reverenciar o rendir culto a alguien o algo que se consideraba de naturaleza divina o relacionada con ella. La palabra adorar, esto lo vimos hace poco, en griego significa besar, reverencia, agacharse. Es el gesto de inclinarte ante alguien y darle un beso en la mano. Esa es la palabra por adorar. Pero debemos entender el contexto. Todos los pueblos de aquella época, todos adoraban un dios. Entonces los griegos tenían dioses, los romanos tenían dioses, los judíos tenían un dios. Todos adoraban. Y la pregunta es, ¿cómo se adoraba en el contexto bíblico? Bueno, pues al reconocer la existencia de un dios, sea el dios que fuera, no solamente le dedicabas tu vida, sino que también le dedicabas tus ofrendas para obtener su favor. Cualquier dios, en cualquier cultura, no solamente en la de Medio Oriente, sino la cultura de América antes de que llegaran los españoles, se adoraban a dioses. Entonces decíamos, bueno, está el dios del sol, en México estaba el dios del maíz, porque nos gusta el maíz, y entonces vas y le adoras, das sacrificios, das ofrendas, y entonces obtienes el favor de ese dios. Los israelitas tenían un dios diferente. Sin embargo, aunque era un dios diferente, los israelitas tenían la misma cosmovisión. ¿Dónde se adora? En el templo. Dios está en el templo. Para cualquier persona de cualquier lugar del mundo, Dios siempre estaba en un templo. Un comentarista dice lo siguiente: estos adoran lo que conocen. Los samaritanos, al no aceptar como fuente de revelación el Pentateuco, rechazaban el resto de los libros del Antiguo Testamento. Los samaritanos negaban incluso la creencia tan fundamental como la resurrección de los muertos. En cambio, los judíos adoran lo que conocen porque la salud viene de los judíos. ¿Qué quiere decir este comentarista? Hay un momento en el que la mujer le dice a Jesús, los judíos dicen que adoran allí, pero los samaritanos dicen que adoran aquí. Para la mujer samaritana, el sitio donde estaba el pozo era el lugar donde ellos iban a adorar. Sin embargo, los judíos decían que Dios se encontraba en Jerusalén. El samaritano, de normal, no iba a Jerusalén. Entonces, por esa razón, los samaritanos transportaron su lugar de adoración a ese templo. Entonces, Jesús básicamente lo que le está diciendo a esta mujer, y nos está diciendo a todos nosotros hoy, es que ya no hay un sitio. No se trata de un lugar, se trata de algo más. Entonces, básicamente, adorar significa dar tu vida, dar ofrendas, reconocer a un Dios e ir a adorarlo a un sitio. Pero todo esto, en esta pequeña conversación, Jesús lo cambia por completo. Jesús dice esto, y lo voy a volver a leer. Se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo quiere Dios que lo adoremos? ¿Cómo Jesús cambió el paradigma de la adoración con esta mujer samaritana? Tenemos que cambiar el concepto de adoración antiguo y empezar a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Cuando el judío piensa en espíritu, esto es importante, el judío piensa en una especie de fuerza invisible que nos mantiene a todos vivos. El espíritu para el judío no es como un fantasma. A lo mejor nosotros como occidentales decimos un espíritu y piensas en la típica manta con dos ojitos. Eso no es un espíritu. El espíritu es algo invisible, pero es como una fuerza, un hilo que todos tenemos. Todos los seres vivos tienen un espíritu. Esto para el judío, ¿vale?
Si un animal muere, su espíritu se va, su aliento se va. De hecho, para los judíos, la palabra espíritu, aliento, viento, es la misma palabra. Entonces, es esa cosa que todos tenemos, porque todos tenemos espíritu, y sin espíritu no vivimos. Los animales también tienen espíritu. Sin espíritu no viven. Pero el espíritu no es solamente aire, no es lo que mueve los árboles, no es lo que tú respiras. El espíritu es algo que Dios tiene y que su espíritu nos permite a todos vivir. Adorar a Dios es declarar que es nuestro todo, nuestra suficiencia, que solo vivimos gracias a Él, que no existimos más que para Él. Cuando Jesús dice adorar en espíritu, está haciendo referencia a este viento, a este aliento, pero ponlo en contexto. Cuando para una persona, para un judío, para un samaritano, para cualquier persona de aquella época, le decías adorar, esa persona iba al templo y adoraba hoy a Zeus y mañana adoraba a Afrodita. ¿Qué tenía que hacer? Ir a darle una ofrenda, ir a inclinarse y ya está. Jesús está diciendo, mira, no se trata de que te inclines, no se trata de la ofrenda, se trata de que adores en espíritu, o sea, con todo, con tu carne, pero con aquello que tienes dentro, con aquello que te permite vivir. Adorar en espíritu significa adorar con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con todo aquello que te permite estar vivo y presente hoy. Un comentarista dice lo siguiente: las ofrendas materiales de los antiguos adoradores se aportaban en los templos. Jesús la sustituye por el don espiritual. Quiere que nos entreguemos nosotros mismos. Este es el holocausto que agrada a Dios, el culto inmaterial, el sacrificio verdadero por el cual podemos ofrecer al Señor una adoración que sea menos indigna de Él y más digna de nosotros. En otras palabras, cualquier persona puede ir e inclinarse ante un rey. Cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera puede adorar en espíritu, porque adorar en espíritu significa no solamente doblar tu cuerpo, significa adorar con todo lo que tú eres, con tu mente, con tu corazón, con toda tu conciencia, con todo lo que eres. Es una adoración en la que te estás dando al 100%. Esta adoración espiritual es la única que no puede fingirse, la única que prueba el sentimiento de nuestra dependencia total de Dios. No podemos darle a Dios el tiempo que nos sobra, las riquezas que nos molestan. No podemos buscarle en los momentos en que el corazón rebosa alegría. Dios nos pide el corazón entero, sin atadura, en el gozo y en el dolor. Adorar en espíritu significa que dejes atrás tu convención de que Dios se encuentra en un solo lugar, que dejes atrás la convención de que a Dios se le entregan un par de ofrendas, que se le entregan un par de momentos en tu vida. Has cumplido, diste tu ofrenda, ya está, tienes el favor de Dios. No. Adorar en espíritu es que seas consciente de que Dios está en todo momento y de que tú tienes que darte 100% a Él. ¿Pero qué significa en verdad? Porque Jesús nos dice en espíritu, que básicamente significa con todo, pero en verdad. Un comentarista dice lo siguiente: la segunda condición para una adoración correcta es hacerlo en verdad. Los dos sustantivos, espíritu y verdad, están unidos por la misma conjunción copulativa, todo esto en griego, que los vincula entre sí. De modo que no puede adorarse en espíritu si no se adora también en verdad. En otras palabras, si adoramos en espíritu, estamos adorando en verdad. Si adoramos solamente físicamente, si no involucramos nuestro 100%, nuestra adoración no es en verdad. Solo esta apariencia.
Y los judíos sabían mucho acerca de esto. Vamos un momento al Antiguo Testamento, y esto se ve a lo largo de la mayoría de los libros proféticos. Isaías dice lo siguiente. Lo escribe. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esto es lo que dice Dios en el Antiguo Testamento, que su pueblo solo le adora de labios, pero no de corazón. Su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esta mañana comenzaba diciendo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y cuando yo leo este versículo, a veces me pregunto, ¿nuestra adoración no será una tradición aprendida de memoria? A veces, nosotros los cristianos, también los judíos, estaban acostumbrados a un sistema de adoración. Esa era la forma de adorar. Se iba al templo, se hacía un sacrificio y ya está. Hoy se viene al culto, en domingo, oras un poquito, das tu ofrenda al diezmo para sentirte bien y ya está. Eso, en pocas palabras, si hacemos eso, no estás adorando en espíritu y por tanto no estás adorando en verdad. Si no estás adorando en verdad, significa que tu adoración es solo de labios. Tu adoración es falsa. Déjame leerte un versículo de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La vida cultural del hombre ya no se debe separar más de su vida moral. Su adoración ya no será distinta de su vida, sino que se confundirá con ella. Es la adoración en espíritu y en verdad. Lo hice un poco raro porque es un autor católico. A los católicos les encantan las palabras pomposas. En Romanos, Pablo nos dice, Pablo no está inventando nada. Pablo viene diciendo lo que se dice desde el Antiguo Testamento. La adoración no puede ser de labios. La adoración es con el corazón. Para el judío, el corazón es el lugar donde se albergan no solamente como los sentimientos, sino las decisiones. Cuando hablamos de que debemos adorar en espíritu, significa que debemos adorar con nuestro 100%, con nuestra conciencia, con todo lo que somos, con todo por lo que vivimos, pero también significa que tenemos la conciencia de que nuestro Dios ya no nos pide sacrificios como se hacían en el Antiguo Testamento. Jesús fue el máximo sacrificio. Por la sangre de Jesús somos lavados y perdonados. Sin embargo, eso no significa que el sacrificio haya terminado en sí. Ahora el sacrificio que nosotros como cristianos tenemos que hacer es dar nuestra vida como sacrificio. Nuestra vida es darla al 100%. Y lo que está diciendo este autor, está diciendo que la adoración, que el culto no solamente se da en una iglesia, no solamente se daba en el templo, en una sinagoga. La adoración se tiene que dar 24/7. La adoración la tienes que llevar a tu trabajo, la adoración la tienes que llevar a tu día a día, a tu familia, a tus relaciones, a lo que te gusta y lo que no te gusta. Porque si dejas de adorar a Dios, si dejas de tener a Dios presente, primero te olvidas de que Dios es espíritu, lo dice Juan 4, y que nosotros tenemos que adorar en espíritu. Estamos conectando
al Espíritu de Dios con el Espíritu humano, nos estamos uniendo a Él y por tanto, nuestra adoración debería ser constante. Dios es Espíritu. Eso significa, de una vez por todas, que Él está aquí, presente, esperándonos. Pero no solo nos espera, sino que se lanza hacia nosotros con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo salió corriendo a recibir a su hijo. Cuando Jesús muere, resucita, antes de que se vaya, les dice, os conviene que yo me vaya, porque va a llegar un consolador. La semana pasada hablábamos de que nosotros no solemos entender bien qué es el Espíritu Santo. Lo distanciamos muchísimo de la persona de Dios y Jesús. No, cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de la Trinidad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesús. Y Jesús nos dice, le dice a sus discípulos, os conviene que yo, Jesús en carne y hueso, ya no esté aquí, porque cuando yo me vaya, yo en cuerpo físico me voy, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, se queda con vosotros, el Consolador, el que trae consuelo, el que va a estar con vosotros 24/7. Cuando Jesús está en la cruz, muere en el templo de Israel, se rasga un velo que era el que impedía entrar a la presencia de Dios. Eso fue un símbolo de que la presencia de Dios ahora estaba abierta para todos. Te estoy diciendo muchas cosas porque estoy intentando hacértelo entender, porque de teoría lo puedes aprender, pero la práctica es difícil. Cuando Jesús está hablando con la samaritana y le está diciendo que adores en espíritu y en verdad, le está diciendo a la samaritana y te está diciendo a ti hoy que si crees que la adoración se trata de nuevo de venir a un culto y ofrecer sacrificio, tu adoración no es verdadera. Cuando Jesús dice que Él es el agua que va a saciarte, que no necesitas nada más aparte de Él, tú no estás bebiendo de esa agua si tu adoración no es real. No podemos separar esto del Espíritu y verdad del resto del capítulo 4. Por eso te invito a que lo leas. Jesús está diciendo que Él es la fuente de agua viva que viene a saciarte. Tienes sed, no estás saciado, seguramente no has entendido qué significa adorar en espíritu y en verdad. Nosotros como cristianos solemos dividir muchísimo la vida secular de la vida ministerial espiritual. ¿Qué significa eso? Solemos decir que hay cosas como santas y luego están las cosas del mundo. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice que Él viene a traer su reino, y esta es palabra clave. Jesús viene a traer su reino, y su reino es literalmente un reino, y el reino se conquista. Un reino conquista otro reino. Entonces, cuando Jesús dice que viene y trae su reino, está hablando de que Él va a empezar a conquistar. Entonces, nosotros cristianos a veces, es que esto es cristiano y esto es del mundo. Es que esto sí es como lo bueno y esto es como lo malo. Ese es un pensamiento pobre. Si soy cristiano, soy parte del reino. A donde voy yo conquisto. A donde voy yo vivo. El templo ya no está en Jerusalén, el templo ya no está en la iglesia, ya no está en Cuatro Vientos, el templo está donde yo estoy. Porque el Espíritu Santo está habitando conmigo. Jesús ya hizo su sacrificio, por tanto, lo único que tengo que hacer yo es tomar mi cruz cada día. La adoración, por tanto, es diaria, es constante. No necesito hacer la ruta a la Meca. Necesito levantarme de mi cama y adorar. Déjame leerte un trocito de un libro de un monje católico llamado el hermano Lorenzo, así se le llamaba el hermano Lorenzo. Y al principio de este libro, no lo escribe él, lo escribieron personas que
que estuvieron con el hermano Lorenzo. Y déjame leerte. Son trozos diferentes, ¿vale? No todo es continuado. Dice, para el hermano Lorenzo, los momentos de oración no eran diferentes de los que habían sido en otros tiempos. Se retiraba a orar de acuerdo a la directiva de su superior, pero no quería esa clase de retiros, ni los solicitaba, debido a que ni el trabajo más grande lo distraía de la presencia de Dios. Cuando los trabajos externos le distraían un poco de su pensamiento puesto en Dios, un recuerdo fresco proveniente de Dios le llenaba el alma, y así era tan inflado y transportado que le resultaba difícil contenerse. Dijo que estaba más unido a Dios en sus trabajos externos que cuando los dejaba a un lado para retirarse a hacer sus devociones. Mientras trabajaba, continuaba su conversación familiar con su Hacedor, implorando su gracia y ofreciéndole a él todos sus actos. Cuando había terminado, se examinaba a sí mismo para ver cómo había cumplido su deber. Si veía que lo había hecho bien, volvía a dar gracias a Dios. Si no lo había hecho bien, le pedía perdón. Y sin desanimarse, de nuevo ponía su mente en orden. Entonces continuaba su ejercicio de la presencia de Dios, como si nunca se hubiese desviado de ello. De esta manera, decía él, me levantaba después de mis faltas y mediante renovados y frecuentes actos de fe y amor he llegado a un estado dentro del cual me resulta difícil no pensar en Dios, al que al principio me resultaba difícil acostumbrarme. Y luego dice, lo principal de la vida espiritual es ser fieles en el cumplimiento de nuestros deberes y negarnos a nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, disfrutamos placeres inefables. Que en las dificultades solamente necesitamos recurrir a Jesucristo, a suplicar por su gracia, con la cual todo llegará a ser fácil. Que muchos no creemos como cristianos porque se aferran a penitencias y ejercicios particulares, pero descuidan el amor de Dios, que es la meta de todo. Que esto se manifiesta claramente por sus obras y es la razón por que se ven tan pocas virtudes sólidas, que no necesitaban ni arte ni ciencia para ir a Dios, sino solamente un corazón determinado, resuelto a no dedicarse a otra cosa fuera de Dios, del amor de Dios y de amarle a Él, solamente a Él. Estas son las palabras de un hombre que llegó a disfrutar más de cocinar, porque era el cocinero, porque mientras cocinaba estaba adorando a Dios, estaba haciendo sacrificio a Dios, estaba adorando en espíritu y en verdad. Y ojo, esto no es una excusa para no pasar tu tiempo a solas con Jesús. De hecho, si somos discípulos de Jesús y somos imitadores de Jesús, lo que más hacía Jesús, y lo puedes leer en los evangelios, era pasar tiempo con sus discípulos y luego se retiraba solo a estar con su papá. Nosotros necesitamos ser como Jesús, retirarnos y estar solo con nuestro Padre, a solas. Pero debemos recordar que cuando dejamos ese espacio a solas con Dios y volvemos al mundo, no estoy dejando a Dios en ese sitio. Estoy trayendo a Dios conmigo. Estoy llevando a Dios donde yo estoy. ¿Quieres adorar en espíritu y en verdad? Empieza a adorar con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Empieza a adorar con tu mente, con tu corazón, con tus sentimientos, con tus emociones. ¿Quieres adorar en espíritu y en verdad? Cuando estés en el trabajo, estés en la universidad, cuando estés agobiado, trae a Dios a tus pensamientos. Involúcralo en lo que haces. Que hoy estoy cocinando, no tengo ganas de cocinar. No importa, Señor. El hecho de que yo esté cocinando hoy es un acto de adoración y de alabanza a ti. ¿Por qué? Porque esto es un regalo que tú me diste, que yo disfruto y a lo mejor alguien más va a probar mi comida, entonces esta persona va a disfrutar del regalo que tú me diste.
Señor, mi jefe es horrible, me maltrata y me abusa conmigo en el trabajo. Bueno, Señor, líbrame de esto, pero ayúdame a hacer mi trabajo con excelencia, porque mi trabajo habla de ti, porque lo que yo hago habla de los dones y de las oportunidades que me has dado. Involúcrate en mi trabajo y permíteme ser templo y luz en mi trabajo. Permíteme llenarme tanto del Espíritu Santo que cuando la gente me vea trabajar, cuando la gente vea mis acciones, vea a Jesús. Que estoy solo en casa y nadie me ve y es el momento donde me vienen las tentaciones para pecar. Acuérdate que Dios está contigo, que no necesitas al pastor y no necesitas la iglesia para tener un momento de comunión con Jesús y con el Espíritu Santo. Lo tienes todo el tiempo. Y entonces, cuando estés en la iglesia también y tomes un momento, porque Aarón te dice, vamos a orar, vamos a tomar un momento en silencio, no cierres los ojos y no tomes un momento en silencio solamente por hacerlo. Si lo vas a hacer, no solo te inclines con tu cuerpo, inclínate con el corazón. Si vas a adorar a Dios, no te inclines solamente para aparentar, levanto las manos porque soy cristiano, no. Si vas a levantar tus manos porque quieres adorar a Dios, levanta primero tu corazón, inclínate con tu corazón. Trae lo sagrado a lo secular, trae la vida espiritual a tu vida diaria. Que vas a caminar por el centro, camina con Jesús. Que vas a hablar con alguien en la calle, háblale como si fueras Jesús. El otro día estaba escuchando las oraciones de Lectio 365, que te lo recomiendo muchísimo. Y había una pequeña reflexión y decía, ¿qué sabor estamos dejando nosotros en las personas? Cada vez que tenemos un encuentro con alguien dejamos un sabor de boca. ¿Qué sabor de boca estás dejando a las personas que te rodean? ¿Qué sabor de boca estás dejando a Jesús? ¿Qué sabor de boca estoy dejando yo a mi esposa? ¿Qué sabor de boca estoy dejando a las personas que me rodean? Te digo una cosa, es un sabor de boca amargo, muy amargo. No pongo a Jesús en mi vida. Porque si mi adoración no es constante, voy a tratar mal a mi mujer. Si mi adoración es constante, voy a tratar mal a la persona, al camarero que me atiende. Si mi adoración es constante, no puedo representar a con una pequeña frase. Con cánticos y música podemos hacer público nuestro agradecimiento. Pero lo que de verdad importa es que nuestra vida entera sea un canto ininterrumpido de acción de gracias. El verdadero servidor no se permite quejas ni lamentaciones, sino que está siempre contento con su Dios. ¿Quién puede decir que siempre está contento con su Dios? Yo, hoy, no. Pero espero poder llegar a decirlo. Estoy siempre contento con mi Dios. Si me podéis ayudar a repartir el pan y el lima. Mata, David. Y por allí, Luis, ¿puedes repartir el de ahí? Muy bien. Antes de participar del pan y del vino, que siempre es un momento súper especial, déjame hacerte un mega resumen. Por si a veces, soy consciente, no me voy a entender, no soy el mejor predicador, ¿vale? Tampoco pretendo serlo.
para que te quede claro, adorar en espíritu y en verdad es que no solo adoradores de cuerpo, es no solo aparentar adoración. Los judíos, los samaritanos, aparentaban adoración. Los cristianos aparentamos adoración. Yo aparento adoración. Muchos domingos vengo sin ganas, levanto mis manos, canto las canciones, predico, participo de la Santa Cena sin tener consciente ni presente a Jesús. Lo hago porque es una rutina aprendida. Lo que te estoy invitando hoy es que por favor dejes de hacer rutinas aprendidas. Lo que te estoy invitando hoy es que seas consciente, que puedas empezar la semana tomando tu Biblia, leyendo y enamorándote de Jesús, tu Creador, que puedas pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo, pero que también cuando te vayas a donde vayas, mejor no tienes tiempo para adorar, te vayas con el Espíritu Santo. Te vayas contento porque estás llevando al templo, estás llevando a Dios, estás llevando todo lo sagrado a lo que no es sagrado y lo estás convirtiendo. Hoy cuando participes del pan y del vino, este símbolo tan precioso, tan poderoso, es un símbolo de adoración. Es un símbolo de adoración porque estamos declarando que vamos a recordar y adorar a Jesús hasta que Él vuelva. Hoy es una oportunidad más si has estado adorando solamente en cuerpo y no has estado adorando en verdad, que des un cambio en tu vida y comiences a adorar en espíritu y en verdad con todo lo que haces, con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias se la dio también y bebieron de ella todos y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Perdón, Señor, perdón, porque muchas veces solo te adoramos con el cuerpo, solo te adoramos con las formas. Caminamos hasta la iglesia, cerramos los ojos y nada más. Señor, enséñanos a adorarte. Ayúdanos a tener tal comunión contigo y con el Espíritu Santo que nuestra vida sea un acto de adoración. Y hoy, Señor Jesús, hoy te alabamos y te damos las gracias porque hace 2000 años diste tu vida en una cruz. Hoy, Padre Celestial, te damos las gracias porque te diste, nos salvaste, nos rescataste. Fuiste tú el sacrificio máximo por el cual hoy podemos estar vivos. Con este pan y con esta copa recordamos el pacto que hacemos contigo, Señor. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Somos invitados a tu reino. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino a mi vida. Que venga tu reino donde vayamos. Y ayúdanos a ser pacientes y a perseverar en ti hasta el día en que tú vengas. O nosotros vayamos a ti. Amén. Participemos.
Este año comencé con una de mis metas, y lo dije el primer domingo del año. Una de mis metas este año es adorar más y mejor a Jesús. Como iglesia, queremos aprender a adorar más y mejor a Jesús. El domingo que viene, que va a ser la asamblea, queremos presentar nuevos objetivos que queremos tener como iglesia, porque queremos hacer este cambio. No queremos ser una iglesia que solamente venga, crezca, porque sería súper triste que sea una iglesia que crezca y que sea solamente llena de gente que viene a adorar de cuerpo. Queremos ser una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Por esa razón, estamos haciendo los grupos pequeños y vamos a hacer otros cambios. No porque queramos ser la iglesia guay. Queremos ser una iglesia de discípulos. Y esto lo hablamos el año pasado. Yo no puedo discipularos a todos, porque ese no es el medio de Jesús, ese no es el camino de Jesús. Todos nos discipulamos a todos, porque todos, en teoría, deberíamos ser seguidores de Jesús. Entonces, quiero invitarte a que te tomes en serio este reto. ¿Por qué no 2025? Que sea el año donde comience a adorar más y mejor a Jesús. Que pueda adorar a Jesús en espíritu y en verdad. No es fácil, y eso se aprende, y no te lo puedo enseñar en una predicación. No puedo. Solamente puedes aprender a adorar en espíritu y en verdad cuando te vuelves discípulo, no mío, de Jesús. Entonces, si quieres ser un mejor discípulo de Jesús y no sabes cómo hacerlo, acércate. Queremos ayudarte a convertirnos en mejores discípulos de Jesús. Con esto hemos terminado. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado un domingo en el que tú nos enseñas que el culto no es lo importante es adorarte a ti, Señor. Enséñanos a que ahora que terminamos podamos llevar la adoración justo afuera de estas puertas, que la podamos llevar toda esta semana, que la podamos llevar todos los días, en todos los momentos, y enséñanos a convertirnos en buenos discípulos que te adoren en espíritu y verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos la semana que viene.